voy a tomarme el tiempo para leer esta porción, Proverbios 25, verso 28. Sígame en su lugar con su vista en la palabra. La Escritura dice: como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Lo repito, dice: como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Cierre sus ojos y nos ponemos en manos de nuestro Dios. Señor, gracias porque estamos reunidos aquí, habiendo entregado nuestra alabanza, nuestra adoración y listos ahora para recibir el mensaje de tu palabra. Señor, háblanos a través de la Escritura. Háblanos, Señor, porque necesitamos y queremos escuchar tu voz. Y ayúdanos, Padre, también a poder hacer lo que tú nos habrás de enseñar. Nos ponemos en tus manos, Señor. Asimismo pongo mi vida delante de ti para que la uses como un instrumento para hablar el mensaje de tu palabra en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje, hermanos, de esta tarde lo he titulado de la siguiente manera: desarrollemos dominio propio. Desarrollemos dominio propio. Y quiero decirle a manera de introducción por qué es importante que el creyente, que el cristiano hoy en día desarrolle dominio propio. Y voy a darle 3 respuestas a esa pregunta a manera de introducción. Lo primero que quiero decirle y mencionar así la importancia y necesidad de crecer en esta disciplina, en este fruto del Espíritu, del dominio propio, es porque muchos de nuestros problemas son el resultado de la falta de dominio propio. Muchas de las situaciones que usted y yo estamos hoy en día padeciendo son el resultado que ha venido a nuestra vida porque no sabemos controlarnos, no sabemos dominar nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y eso nos lleva a muchos problemas. Incluso, hermanos, hay cosas que muchos de nosotros no hemos podido hacer, que no hemos podido lograr, que no hemos podido alcanzar porque nos falta tener dominio propio. Si somos honestos, el problema más grande que cada uno de nosotros tenemos somos nosotros mismos. Somos nosotros los que nos estorbamos. Decía el apóstol Pablo: cuando intento hacer lo bueno, no puedo. Quiero hacerlo, pero termino haciendo todo lo contrario. Y con eso Pablo, y yo me sumo a su declaración, está diciendo que el problema somos nosotros mismos. A veces se nos hace muy fácil, hermanos, querer señalar a otros responsables, pero en realidad somos nosotros los culpables porque no tenemos dominio propio. A veces queremos dejar un mal hábito, vencer una adicción, cambiar nuestro carácter, ahorrar, salir de un problema, perder peso y un sinfín de cosas más. Pero no las logramos conseguir, no las logramos experimentar porque no hemos desarrollado dominio propio. La fuerza de voluntad no nos alcanza, hermanos, porque no es suficiente con querer solamente. Necesitamos desarrollar, con la ayuda de Dios, el dominio propio. Necesitamos usted y yo poder controlar nuestra vida, y eso solamente es posible con la ayuda de nuestro Dios. También es importante, hermanos, desarrollar dominio propio, porque el dominio propio, la autodisciplina, el autocontrol son factores claves de todo aquel hombre y mujer que quiere agradar a Dios y que quiere así tener éxito. Si usted observa en la palabra, los hombres y las mujeres que fueron usados por Dios no tenían nada diferente a nosotros, solamente tenían una comunión con Dios y dominio propio. Pero son cosas que usted y yo también podemos ir desarrollando. No fue algo solo de esos hombres y de esas mujeres, es algo que puede ser también una realidad de nuestra vida. Una persona sin disciplina no va a conseguir algo que en realidad valga la pena. Y es ahí donde es indispensable y necesario que usted y yo desarrollemos dominio propio. Y además también es importante porque este dominio propio nos ayuda a crecer, nos ayuda a vivir en una verdadera libertad. Así que, hermanos, permítame decir lo siguiente: necesitamos, con la ayuda de Dios, desarrollar en nuestra vida dominio propio. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, le escribe a la iglesia en Corinto
para decirles que así como los atletas se esfuerzan, se disciplinan, se saben controlar porque quieren alcanzar un premio terrenal, así también los creyentes. Cada uno de nosotros debemos ser disciplinados, tener dominio propio, porque estamos persiguiendo un premio eterno que necesita que usted y yo seamos disciplinados. Así que, hermanos, en otras palabras, la Biblia nos dice y enseña que el dominio propio no es algo opcional para los cristianos, es algo indispensable, es algo necesario. De ahí entonces la importancia de que usted y yo aprendamos los pasos para desarrollar el dominio propio a la luz de la palabra. Y bendito sea el Señor, porque nos deja en la Escritura una serie de pasos que son prácticos para que usted y yo alcancemos y desarrollemos este dominio propio. Y es justamente lo que yo quiero hablarle en el sermón de hoy, de estos 7 pasos que a la par, el 7, acuérdese, en la Biblia simboliza la perfección, la totalidad. Y cuando hablamos de 7 pasos, pues estamos hablando de un proceso perfecto, de pasos claves para poder entonces desarrollar el dominio propio. Quiero empezar entonces compartiendo el primero de estos pasos. Una persona, hombre o mujer, grande o chico, que quiere desarrollar dominio propio, lo primero que debe hacer según la Escritura es admitir su problema, reconocer su debilidad. La palabra en Santiago capítulo 1 versículo 14 nos dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces, el primer paso, hermanos, si usted y yo queremos dar fruto y queremos desarrollar dominio propio, aceptemos la responsabilidad por nuestra falta de autocontrol. No seamos de esas personas que se hacen los obsisos y no aceptan su responsabilidad. A menudo lo que hacemos como seres humanos es tratar de ignorar el problema, pensando que si lo ignoramos, no está ahí. Si lo ignoramos, no nos afecta. Pero hermanos, la realidad es que ignorar el problema no soluciona nada. A veces nosotros decimos frases como las siguientes: todo el mundo lo hace, así soy, es que así me educaron, es que para mí eso no es un problema. Y solamente son frases que nos escudan y que hacen imposible que nosotros admitamos nuestro problema. Muchas personas, al decir esas frases, lo que están negando es que tienen un problema, que tienen una debilidad. En ocasiones también echamos culpas. Es que si yo hubiera tenido otros papás, es que si a mí no me hubiera sucedido tal o cual situación, es que si las cosas hubieran sido diferentes, o algunos, ¿verdad?, muy espirituales, es que el diablo me hizo hacerlo. No defiendo al diablo, hermanos, aclaro, pero muchas cosas el diablo no nos empuja a hacer. Solitos le damos vuelo a la hilacha, dicen en el norte. Entonces debemos, para empezar, admitir nuestro problema. La cuestión es que muchas veces a usted y a mí se nos hace más fácil culpar a otros. Pero culpar a otros, como está ahí en la pantalla, no arregla nuestros problemas. Tenemos cada uno de nosotros que ser valientes con la ayuda de Dios y reconocer delante del Señor que tenemos un problema, que tenemos un área débil. Y hermanos, eso no nos hace menos, porque todas las personas tenemos debilidades. Todas las personas tenemos problemas. Lo único que hace eso es que seamos honestos con Dios y con nosotros mismos. Puede ser que tú y yo tengamos problemas con la comida, con la bebida, el vocabulario, nuestro temperamento, el dinero, el uso del mismo, el ejercicio, la ropa, el tiempo, relaciones. Y la cuestión es que a veces todos esos problemas buscamos responsables en lugar de responsabilizarnos nosotros mismos. Dice el pasaje de Santiago, esa tentación, esos problemas, esas debilidades vienen de nosotros mismos. Así que hermanos, lo más sabio que podemos hacer y el primer paso para desarrollar entonces dominio propio, reconozcamos que tenemos un problema. El punto para comenzar entonces a desarrollar el dominio propio es aceptar, hermanos, nuestras áreas débiles. Y eso solamente se hace aceptando
esas áreas donde nosotros somos débiles. Pero es indispensable que usted y yo las identifiquemos, que las reconozcamos y se las entreguemos al Señor. De nada sirve que usted haga el proceso que hacen los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Que reconocen su problema, pero ahí se quedan. Algo que yo admiro es la honestidad que ellos tienen y la valentía, porque he ido a 2 o 3 reuniones, no porque tenga problemas con el alcohol, hermano, ¿verdad? Acompañando a personas cercanas. Y me llama la atención que se presentan, dicen su nombre, yo me llamo tal y soy alcohólico. Automáticamente reconocen su problema, su debilidad. Ahora, ese movimiento empezó por alguien que tenía conocimiento de la fe, pero con el pasar del tiempo se fue desviando y han puesto mucho humanismo y muchas filosofías que no son del todo bíblicas y correctas. Pero ese principio de reconocer el problema es algo que también nosotros debemos hacer. Ir delante de Dios y decirle: Señor, yo soy una persona que batalla con la mentira. Señor, yo soy una persona que batalla con la envidia, que batalla con el orgullo, que batalla con la pereza, que batalla con cualquier situación, hermano, que usted tenga o que yo tenga. Y cuando hacemos eso, estamos admitiendo nuestro problema, estamos haciéndonos responsables. Y debemos ser específicos, hermanos, en relación a aquello que nos causa un problema. Así que si quiere desarrollar dominio propio, primer paso, admita su problema. Segundo paso, deje atrás el pasado. La palabra nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo. Entonces, segundo paso, queremos desarrollar dominio propio porque anhelamos dar fruto para el Señor. Dejemos atrás el pasado. Este pasaje, hermanos, de Filipenses nos exhorta de una manera clara a no enfocarnos en el pasado, sino a enfocarnos en el futuro y dejar de cargar, de recriminarnos y de dolernos por lo que ya pasó. Ese, hermanos, es un problema de muchos hombres, mujeres, cristianos y no cristianos, que están cargando con su pasado. Y por eso no pueden cambiar. Por eso no experimentan una transformación. Mi hermano, mi hermana, si quieres realmente avanzar hacia el propósito que Dios tiene para tu vida, tienes que dejar el pasado atrás. Déjalo ahí donde está. Lo único bueno que tiene el pasado, ¿sabe qué es? Que ya pasó. Ya no se recrimine, no se duela, no se lastime. Deje el pasado atrás y extiéndase con fe en oración, pidiéndole al Señor que le ayude a ver el futuro con su perspectiva, con los ojos del Señor. Eso es lo que dice Pablo: olvido lo que queda atrás y me concentro en lo que está enfrente. Hermanos, a veces vamos nosotros por la vida viendo el pasado y porque fracasamos en el pasado pensamos que así tiene que ser en el presente y así tiene que ser también en el futuro. Le digo algo, no porque haya fracasado usted en el pasado, significa que no puede cambiar. No porque usted se haya equivocado quiere decir que ya es la peor persona del mundo. Pero es necesario que usted se concentre en el futuro, no en los fracasos, no en el pasado. Ir por la vida, hermanos, viendo al pasado, es como querer ir conduciendo nuestro automóvil, nuestro carro, viendo siempre por el retrovisor. ¿Para qué usa usted? ¿Para qué uso yo el retrovisor? Solamente para ver cuando voy de reversa. Pero la mayor parte del tiempo yo voy hacia adelante. No sé usted. Cuando manejo yo voy hacia adelante. Y querer ir por la vida sin dejar atrás el pasado es como si fuéramos manejando un carro viendo siempre al retrovisor, en lugar de ver por todo el parabrisas. Hay muchos de nosotros que estamos caminando y avanzando en la vida mirando simplemente por el retrovisor, perdiéndonos la oportunidad y la bendición de ver lo que está adelante de nosotros. Así que, mis hermanos, dejemos el pasado atrás. No importa cuántas veces usted haya fracasado, inténtelo nuevamente, pero ahora dependiendo en todo de Dios. Tal vez en el pasado fracasó porque no consultó al Señor, porque se desesperó, porque no quiso hacer en obediencia lo que Dios le dijo. Ahora haga un cambio, inténtelo,
pero hágalo dependiendo del Señor. Haga un cambio de esa forma. Hermanos, si hacemos eso, entonces vamos a poder desarrollar el dominio propio. Vamos a poder dar mucho fruto para nuestro Señor. Cuando un bebé, hermanos, aprende a caminar, lo hace gracias a esa persistencia. Y a veces los adultos escaseamos de esa cuestión. Un bebé cuando quiere aprender a caminar, ¿qué es lo que hace? Se levanta y se cae. Y luego se vuelve a levantar y da un paso, 2 pasos, se cae. ¿Y qué hace? Se vuelve a parar. Así debemos nosotros también, hermanos, seguir dando pasos hacia adelante, seguidos y tomados de la mano del Señor. Porque si nuestro anhelo, hermanos, es desarrollar dominio propio, hay que ser persistentes, pero también hay que dejar de cargar con nuestro pasado. Yo le invito a que usted analice, porque tal vez su vida es pesada porque está cargando con el pasado. Porque algo que tengo seguro, hermanos, es que el pasado es pesado. A muchos nos pesa lo que hicimos, lo que no hicimos, los errores. Y a veces eso nos impide avanzar y crecer. Tercer paso, hermanos, si quiere desarrollar dominio propio, ten determinación y sé sabio. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12 dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción. Si quiere usted desarrollar dominio propio y como iglesia anhelamos dar fruto, debemos ser determinados y ser también sabios. Hoy en el presente la mayoría de las personas, en lugar de actuar con sabiduría y determinación, va por la vida actuando de acuerdo a sus sentimientos y emociones. Si usted le pregunta hoy en día a un joven, oye, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Porque me emocioné, porque me sentí bien, porque tuve un impulso. Y a veces no solo los jóvenes actúan de esa manera, también los adultos. Es que yo sentí que eso era lo que tenía que hacer. Es que medio experimenté la emoción y por eso lo terminé haciendo. Cuidado, hermanos, porque la palabra dice que engañoso es el corazón. Engañosos son los sentimientos y las emociones. No se puede usted dejar guiar por su corazón porque puede terminar en un lugar equivocado. Muchas veces como cristianos pensamos que debemos sentirnos bien para hacer algo. Pero hermanos, si usted y yo esperamos sentirnos bien, tener ganas para hacer algo, o que el ambiente y la situación sea adecuada, tenga por seguro que lo único que va a pasar va a ser el tiempo. Y no habremos hecho nada. A veces decimos, no es que ya cuando la casa esté limpia voy a leer la Biblia. No es que cuando ya me jubile voy a servir al Señor. Es que cuando, y hermanos, a lo mejor no llega esa situación y se perdió la bendición de conocer la palabra, de servir al Señor y desarrollar una relación con Él. Tenga usted determinación, sea una persona sabia. Con Cristo como el Señor de nuestra vida, cada uno de nosotros sí podemos controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos y además usarlos con sabiduría, usarlos con determinación. Un cristiano, hermano, no se puede escudar diciendo, es que yo me sentí, es que experimenté, porque no actuamos por sentimientos ni experiencias, actuamos por convicción, actuamos por fe. Así que, hermano, no espere usted a sentirse o a experimentar cierta emoción para hacer algo. Hágalo, aunque no tenga la emoción, el sentimiento y las ganas. Y el Señor se va a encargar de que en el proceso usted se apasione, usted genere y desarrolle esa disposición. Pero es importante que veamos que para eso hay que hacer a Cristo el Señor de nuestra vida. No le demos, hermanos, autoridad a nuestros deseos, a nuestras emociones y sentimientos, porque no son de fiar. Cuidado si alguien dice, no, es que yo no siento que deba hacer eso, porque está haciendo caso a sus sentimientos. Dios, cuando nos creó, en su plan perfecto no estaba que nos dejáramos dominar por los sentimientos, las emociones, los deseos, sino que el Señor quiere que cada uno de nosotros desarrollemos dominio propio para sujetar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros impulsos, nuestras fuerzas mismas, y entonces sí, ser útiles en la obra del Señor. A cada uno de nosotros, si ya hemos creído en Cristo, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que lo usemos con poder.
para que lo usemos para hacer lo correcto. Así que, hermanos, ya tenemos lo que necesitamos. Solamente hay que empezarlo a usar. No use sus sentimientos, sus emociones, use el poder de Dios para dominar sus emociones, sus sentimientos. No se deje llevar por los deseos de este mundo, porque la palabra dice que este mundo pasará. Algún día va a dejar de existir. Y si usted sigue los deseos del mundo, pues entonces la consecuencia para usted será la misma. Sea una persona que usa con sabiduría y con convicción el poder sobrenatural que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Cuarto paso, hermanos, si queremos desarrollar dominio propio, creamos que Dios puede cambiarnos. Le voy a ser honesto y creo que eso es lo que más adolecemos como cristianos en el presente. Sí creemos en Dios, porque sabemos que Él existe, porque lo hemos visto en el hermano, en la hermana, en las situaciones de otros, pero a veces no lo hemos experimentado. No creemos que Él puede también cambiarnos a nosotros, y eso impide que usted y yo crezcamos, demos fruto y desarrollemos dominio propio. No es nada más creer en Dios, hermano, es creerle a Dios. Creer que Él puede cambiarme, que Él puede ayudarme, que Él está conmigo, que Él tiene la última palabra en mi vida. Eso es creerle a Dios. Y yo creo que muchos de nosotros hemos dejado de creer que Dios puede cambiarnos y nos hemos resignado por influencia del enemigo o por influencia propia de nuestra carne, que así somos y así tenemos que ser. Y nos perdemos, hermanos, de experimentar tantas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. La palabra dice en Filipenses 4:13, y usted se lo sabe de memoria: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también la palabra nos dice en 1 Corintios 10:13, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Y además, cuando vengan las tentaciones, dice la Escritura, Dios les mostrará cómo vencerlas, y así podrán resistir. Hermanos, si vamos a cambiar y como iglesia vamos a desarrollar dominio propio, debemos comenzar por creerle a Dios, por confiar en que Él puede transformarnos por completo. Le voy a ser también bien honesto, a lo mejor su esposo, su esposa ya no confía en que usted puede cambiar, pero usted no deje de confiar. El Señor puede hacer de usted una nueva obra. Eso es lo que dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el pasado, quedó atrás. Y aquí todo es hecho nuevo. Así que usted crea que Dios puede cambiarle, pero también crea que Dios puede cambiar a la otra persona. No pierda usted la fe. La Biblia nos recuerda en este pasaje que debemos tener claridad en nuestra mente. Debemos tener dominio propio tal como Cristo lo tuvo, para entonces poder nosotros experimentar un cambio y una transformación. La palabra, hermanos, en estos pasajes nos dice que Dios nos ha dado su poder para cambiar. Nos ha dado su palabra que está llena de verdad, llena de promesas. Así que solamente hay que grabar esas promesas y verdades en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hay que creerlas y hay que compartirlas, porque para eso son. Así que, hermanos, no dejemos de creerle al Señor. Afiance su fe, afírmese y crea en que Dios le puede transformar. Lo que crees, dice la Escritura, determina lo que haces. En varios de los sermones de esta serie hemos mencionado por eso que debemos creer en Dios. Debemos creer que podemos con su ayuda y dependiendo de su Espíritu Santo cambiar y actuar acorde a este fruto del Espíritu Santo. A lo mejor usted no es amoroso, pero puede actuar con amor. A lo mejor usted tiene muchos problemas, pero puede actuar con paz y puede dar paz a otras personas. Pero hay que creerle al Señor. Esa es la clave. Ese es el requisito. La Biblia nos dice, hermanos, que Dios es fiel y no dejará que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Y el pasaje ahí en Corintios incluso nos da esa esperanza, porque dice que para cada una de las tentaciones nos va a dar una salida. Así que, hermano, eso de decir, no es que yo ya no tenía ninguna opción, es mentira, porque la Biblia dice que Dios con cada tentación nos da una salida, para que usted y yo podamos salir sin caer en la tentación. Debemos entonces tener fe en que esa semilla que Dios ha puesto en nuestra mente
va a dar fruto. Y va a ser un fruto agradable y abundante. Y vamos entonces a actuar como el Señor lo espera. Podemos entonces, mis hermanos, cambiar y crecer. Y de esa forma vivir de acuerdo al fruto del Espíritu Santo. Porque con Cristo, dice el pasaje, todo lo podemos. Porque Él es nuestra fortaleza. Así que, hermano, no solamente memorice el pasaje, créalo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Creamos que Él nos puede cambiar. Quinto paso, hermano, si queremos desarrollar dominio propio, hay que rendirle cuentas a alguien. Este es uno de los pasos más difíciles de poner en práctica. Si es fácil reconocer nuestro problema delante de Dios, es más difícil reconocer también nuestro problema con otra persona. No es fácil, no es sencillo, pero es algo que sin duda también funciona. Es algo que necesitamos hacer si queremos dar fruto para nuestro Señor. Hay dos pasajes ahí en la pantalla. Eclesiastés 4, versículo 12 dice: uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y Gálatas capítulo 6, versículo 2 en el Nuevo Testamento dice: ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Es indispensable que usted y yo, si queremos crecer y cambiar, busquemos a personas que nos ayuden. Busquemos a personas con las que podamos contar en momentos difíciles. A mí me gustaría a veces preguntar a varios de los hermanos y sobre todo de los líderes de la iglesia: ¿a quién le estás rindiendo cuentas? ¿Con quién te estás apoyando? ¿Quién está para ayudarte cuando enfrentas problemas? Y me voy a llevar sorpresas, porque hay muchos que ni siquiera nos ha pasado por aquí que podemos rendirle cuentas a alguien. Es indispensable, hermanos, y necesario que tengamos apoyo en oración. Que usted y yo tengamos ayuda en las áreas donde somos débiles, porque ahí es donde se va a cumplir el pasaje de ayudarnos los unos a cargar las cargas de los otros. Es indispensable esto, hermanos, y es importante entonces que usted se acompañe de alguien en este proceso. Busque a personas maduras, a personas que le puedan ayudar realmente y apoyar. No busque solamente a alguien que le cae bien, pero que no es maduro en la fe, porque corre el riesgo de que esa persona, lo que usted le cuente y le confíe, lo termine hablando por otro lado. Para encontrar a alguien a quien rendirle cuentas, hermanos, hay que ser sensibles y hay que pedirle a Dios su dirección. Yo le quiero animar a que usted realmente con oración busque a alguien a quien le pueda rendir cuentas. Que no vaya por la vida usted solito o usted solita, porque si eso hace, mi hermano o mi hermana, pues corre el riesgo de no dar el fruto que Dios espera. El deseo de Dios es que su iglesia, este lugar, esté llena de compañerismo, de hermandad, en donde cada uno de nosotros que formamos la iglesia rindamos cuentas a los demás y además nos ayudemos y nos animemos a seguir sirviendo al Señor. Es indispensable esto, hermanos. Yo le digo y se lo vuelvo a repetir, rendir cuentas es algo muy difícil de hacer. En nuestro contexto latino es algo que también no practicamos de forma constante, pero es algo que está comprobado que da muchos y muy buenos resultados. Así que, hermanos, aprendamos lo que dice la palabra. Y si queremos desarrollar dominio propio, rindámosle cuentas a otras personas. Y que sean personas maduras en su fe, que nos pueden exhortar y regañar porque a veces es necesario, pero que también nos pueden ayudar y brindar auxilio cuando lo necesitemos. Sexto paso, hermanos, si queremos desarrollar dominio propio, evitemos la tentación. Dos pasajes reafirman este principio: Efesios 4:27 y 1 Corintios 15:33. El primero dice: no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Y el segundo dice: las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Si nuestro anhelo es desarrollar dominio propio, es dar fruto para nuestro Señor, es necesario también que evitemos las tentaciones. Si queremos realmente cambiar, debemos evitar esas cosas, esos lugares, esas personas
que a usted y a mí nos causan tentación. Y nadie mejor que nosotros mismos para saber qué lugar, qué persona y qué situación debemos evitar. Una vez escuché en una conferencia de jóvenes la siguiente frase que me hizo mucho sentido: si no quieres que las abejas te piquen, mantente lejos del panal. Este principio hace énfasis en esto. Hay que evitar la tentación. Mantente entonces, mi hermano, hermana, jóvenes, manténganse lejos de situaciones donde ustedes saben que son débiles, donde saben que pueden caer. Si queremos desarrollar dominio propio, es algo necesario. Mantenernos alertas, evitar lugares, personas, situaciones donde nosotros podamos llegar a caer. Para poder practicar este paso, sin duda, requerimos planear. Planear qué vamos a hacer, con quién vamos a estar. Porque si no hay planeación, entonces hay tentación. Y hay muchos de nosotros que estamos cayendo en pecado por caer en la tentación, porque no vamos planeando lo que vamos a hacer. Y vamos respondiendo a las situaciones de la vida como se nos vienen presentando. Y entonces, si presentan situaciones difíciles, se presentan tentaciones y actuamos con nuestros impulsos, con nuestros sentimientos y emociones. Si tú, hermano, hermana, estás luchando por no gastar mucho dinero de forma impulsiva, consejo: no tengas tarjetas de crédito. Sal con dinero contado de lo que vas a necesitar. Si estás planeando o estás luchando, ¿verdad?, con ese aspecto, esos serían consejos que podrían servirte. Si tú tienes problema con el trago, con la bebida, no vayas a un lugar donde te van a ofrecer trago hasta para llevar. Si batallas con tu lenguaje, pues evita personas que hablan con sapos, culebras, víboras y alacranes, porque se nos hace muy fácil. Y se cumple lo que dice el proverbio: las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Entonces necesitamos llevar a cabo la planificación. La planificación, hermanos, es algo que nos ayuda a superar nuestras debilidades, a desarrollar dominio propio. Hay una ocasión, hermanos, que tuve la oportunidad de platicar con un maestro en la universidad, que él había dejado el vicio del cigarro, que yo nunca he fumado, ni quiero fumar, ni he pensado. Pero he entendido y he escuchado que es uno de los vicios más difíciles de quitarse. Y este maestro nos estaba platicando a otros compañeros y a mí cómo él hizo el plan para dejar el cigarro. Y él decía, para empezar, ¿verdad?, que su cigarro él siempre lo prendía con cerillo. Eso de encendedor decía que hacía que el cigarro se consumiera más rápido. Pues quién sabe si sea real, ¿verdad? Pero él traía ese pensamiento. Y entonces se quiso quitar el vicio del cigarro y dijo: ¿qué hago? Porque tenemos la excusa, ¿verdad? Es que por estrés, por ansiedad, por presión, el cigarrito, que quién sabe qué, uno no es ninguno, dos la mitad de uno, y así le vamos, ¿verdad? Y este maestro dijo: yo lo que vi como opción y como plan fue mojar la caja de los cerillos. Y entonces cuando yo tenía esa necesidad, decía el maestro, de querer fumarme un cigarro, pues batallaba porque el cerillo estaba mojado y estaba ahí batallando, y cuando apenas medio quería prender, pues se destruía el cerillo y se iban quitando en mí las ganas del cigarro. Sin duda ese maestro a lo mejor no conocía a 100% esto de lo que le estoy hablando, pero conocía la importancia de planear. Y con ese consejo y esa práctica, él dejó el cigarro. Así que, hermanos, debemos nosotros también llevar a cabo una planificación. Le quiero hacer algunas recomendaciones para que usted pueda planear, algunas preguntas que se tiene que hacer. Pregúntese qué necesita evitar en su vida. ¿Qué es aquello que a usted le está causando dolor, le está causando daño y que usted sabe que necesita evitar? ¿Qué es? Piénselo. Pregúntese también qué cosas en su vida debe eliminar. Se puede llegar a sorprender porque no solamente es eliminar cosas de nosotros, sino también personas cerca de nosotros. Pregúntese qué lugares, qué personas va a necesitar evitar. Porque a veces esas personas, sin darse cuenta, son usadas por el enemigo para hacernos caer en tentación. Si usted, hermana, está batallando con el chisme,
pues no vaya con la vecina que sabe hasta para dar y llevar. Si usted, hermano, está batallando con su lenguaje, pues no se junte con ese amigo que tiene un vocabulario muy folclórico. Si está batallando con un vicio, pues no vaya a un lugar donde se lo pueden ofrecer. Eso es, hermanos, necesario si queremos nosotros desarrollar dominio propio. Y el último paso, hermanos, y es el más importante, dependamos del poder de Cristo Jesús. Si queremos desarrollar dominio propio, hay que depender de Cristo. Solos no vamos a poder. Nuestra fuerza de voluntad tiene un límite. Y es ahí donde entra el poder de Cristo. Y es necesario depender de ese poder. Gálatas 5:16 dice, por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza pecaminosa. Y el pasaje de Filipenses 2:13 dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque Él así lo quiere. Dependamos entonces del poder de Cristo. Este paso, hermanos, es el clave, el importante, y por eso lo dejé al final. Porque usted es lo que va a recordar por la tarde, muy seguramente. Quiere empezar a cambiar, a desarrollar dominio propio, a dar fruto, dependa del poder de Cristo. Hay que entender que el pasaje ahí en Gálatas no dice que vamos a dejar de tener esos deseos, pero dice que ya no los vamos a seguir. Las personas que han dejado a lo mejor el vicio, alguna adicción, por un tiempo han dejado de tener ese anhelo, esas ganas de probar otra vez el alcohol, de fumar un cigarro o cualquier otra sustancia nociva. Pero llega un momento en el que tienen otra vez el deseo, pero ya no lo siguen. Se resisten, se afirman. Así que, hermanos, nosotros debemos también entender que el pasaje nos dice, los deseos van a seguir estando, pero ahora tenemos la capacidad y el poder para no seguirlos. Los que ya tenemos el Espíritu de Dios en plenitud, tenemos todavía los deseos de la carne, pero porque el Espíritu está en nosotros, vive en nosotros, nos gobierna a nosotros, ya no satisfacemos esos deseos. Y es ahí donde usted se tiene que evaluar, porque si está siguiendo esos deseos, entonces usted no está siguiendo al Espíritu Santo. Y es algo que usted de forma muy personal y honesta debe reconocer. Hoy en día muchas personas piensan que las cosas deben de ser al revés. Y normalmente dicen, es que yo todavía no soy lo suficientemente bueno para tener el Espíritu de Dios en mi vida. Es que yo no soy digno porque mi vida es un completo desorden. Pero una vez que ya no tenga ese problema, que ya no batalle con ese vicio, esa adicción, entonces sí, voy a dejar que Dios se acerque a mí. Y ese es un pensamiento, hermanos, del mundo. Porque la palabra nos dice que Dios ha fijado un orden claro y preciso. Dios no dice arregla tu vida y luego yo te voy a ayudar y voy a entrar y voy a morar en ti. El Señor nos dice en su palabra, déjame entrar y una vez adentro yo te transformo. Yo te hago una nueva criatura. Yo te brindo lo que necesitas, pero déjame entrar primero. Si Cristo no entra en nuestra vida, nada va a ocurrir, hermanos. Debemos dejarlo entrar, dejar que su Espíritu Santo controle nuestra mente mientras estamos luchando con ese problema. Y a la par dejar que el Espíritu nos guíe, nos controle y nos cambie y transforme por completo. No crea usted que debe de ser perfecto, perfecta, porque aquí ninguno es de ese tipo. Aquí todos fallamos, todos pecamos, todos somos imperfectos, pero dependemos del poder de Cristo. Requerimos su ayuda. Si en serio queremos resolver entonces nuestros problemas, hermanos, necesitamos a Cristo en nuestra vida. Tal vez usted sigue batallando con esa situación, con esa actitud, con esa tendencia, ese vicio, ese hábito, ese pecado, porque aún no ha dejado a Cristo entrar en su vida. Y es lo que necesita. Sola, no va a poder. Y se lo digo con todo el amor, no va a poder. Necesita el poder de Cristo Jesús. Y para eso lo tiene que dejar entrar en su vida. No hay otra forma, no hay otra manera.
Termino diciéndole lo siguiente: la iglesia es el hospital para los pecadores. No es un museo de santos, hermanos. Voltea a ver a quien está a su lado, así de reojo, ¿verdad? Para que no le vaya a recriminar. Y dígame, ¿lo ve perfecto? ¿Lo ve santo? No. Pero lo ve perfeccionado porque Cristo está en él. Lo ve santificado porque el Espíritu ya mora en él. Pero está en ese proceso. Somos obras en construcción que vamos a terminar de ser edificadas cuando Cristo venga o nos llame a su presencia. La iglesia, hermanos, no es un museo de santos, es un hospital para los pecadores. La iglesia es para la gente que está dolida, para la gente que está lastimada. Tal vez usted ahorita, bendito sea el Señor, no tiene dolor, no está lastimado, pero tal vez lo estuvo y por eso se acercó a Dios. Por eso está aquí en la iglesia, porque aquí fue sanado, fue restaurado, fue hecho una nueva criatura. Y personas van a seguir viniendo con esa característica, dolidos y lastimados. Y como iglesia tenemos que estar para recibirlos con los brazos abiertos. La iglesia, hermanos, es para la gente que no tiene todo ordenado, pero que es honesta para decir, no somos perfectos, pero queremos crecer y estamos juntos en esto. Cuando usted viene aquí, hermano, no lo dice con sus palabras, pero su acción de estar presente lo dice. Usted está diciendo, no soy perfecto, pero quiero crecer y tengo una familia donde todos juntos estamos con ese mismo propósito. Eso es la iglesia. Si usted esperaba cuando entró por primera vez por esas puertas ver a gente perfecta, pues enseguida se llevó una desilusión. Enseguida lo defraudamos. Porque nadie aquí es perfecto. Empezando por mí, hermanos. No tenemos todo en orden, pero queremos agradar a Cristo. Queremos depender del Señor. Dios, hermanos, no solo nos hace querer hacer lo bueno, además nos da su poder. Hermanos, entendamos, esos hombres y mujeres del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu de Dios e hicieron grandes cosas para el Señor. Si nosotros ahora mora Cristo en nosotros, Dios está en nosotros, entonces ¿qué nos impide, hermanos, hacer grandes cosas para el Señor? Nada nos detiene, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo. Dios mismo mora en usted y en mí, y Él hace la obra en usted y en mí. Así que dejemos al Señor obrar en nuestra vida. Termino preguntándote, ¿en qué áreas de tu vida tienes problemas? ¿En qué áreas de tu vida eres débil? ¿Cuáles son esos pecados, tentaciones que enfrentas a diario? Tal vez es el alcohol, las drogas, el cigarrillo, un mal hábito, gastos excesivos, algún sentimiento. Tal vez crees, hermano, hermana, que nadie lo sabe, que lo has escondido muy bien, pero hay alguien que todo lo ve. Y no lo ve para juzgarte, lo ve porque quiere ayudarte. Dios sabe lo que has estado escondiendo, lo que has estado cargando. Sabe aquello que te genera un dolor y un problema. Y no solamente lo sabe, se interesa en ti. Quiere cambiarte, quiere hacer algo al respecto. Y ya empezó, hermanos, porque Dios envió a Jesús con ese propósito. Pero ahora también nos ha enviado su Espíritu Santo, para que quienes recibimos a Cristo, recibamos el Espíritu Santo. Y entonces nuestra vida experimente una transformación. El secreto para desarrollar dominio propio, hermanos, es darle el control de nuestra vida a Cristo Jesús. Por eso, cuando hacemos un llamado en la iglesia, enfatizamos no solamente recibir la salvación, es recibir también el señorío de Cristo. Está bien que usted acepte a Jesús como Salvador, lo necesita, lo necesito, pero es importante también entregarle al Señor el control de nuestra vida. Usted, hermano, hermana, tal vez hizo ya lo primero, aceptó a Jesús, lo dejó entrar porque se vio perdido, se vio muerto por sus delitos y pecados, y ya el Señor lo salvó, le dio la vida eterna, le dio la posibilidad de comunicarse nuevamente con Él, pero le falta algo indispensable: rendirse por completo a Cristo Jesús, darle al Señor el control de su vida. Pídele a Dios, hermano, ahí en tu lugar, que Él realmente sea el que te guíe por completo, que Él sea el que dirija tus pasos
Y cuando enfrentes tentaciones, que sean fuertes de resistir. Cuando enfrentes problemas, recuerda que el Señor está contigo. No estamos solos. El Consolador, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Sin importar, hermano, lo que sea que estemos enfrentando o lo que vayamos a enfrentar, podemos entregárselo al Señor. Podemos entregarnos a Cristo mismo para que Él nos ayude a vencer. Yo quiero invitarte, hermano, a que en tu lugar reflexiones, porque tal vez tú recibiste a Jesús como tu Salvador, pero no lo has hecho el Señor de tu vida. Y por eso tienes esos problemas, por eso tienes esas debilidades, por eso estás metido en esas situaciones de dolor, porque tú sigues gobernando tu vida. No le has dado al Señor el señorío. No lo has hecho realmente el dueño y Señor de tu vida. Y hoy es un buen día y una buena oportunidad para que, si no has hecho esa decisión, el día de hoy la hagas. Ahí en tu lugar, hermano, cierra tus ojos, habla con Dios. Y si realmente tú no has hecho a Dios el Señor de tu vida, no lo has dejado dirigirte, hazlo. Hazlo. Y vas a experimentar bendición en tu vida. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra nos hablas, nos confrontas, Señor, y exhortas a tomar estos consejos y estos pasos si es que queremos desarrollar dominio propio. El anhelo de tu iglesia reunida en este lugar es dar mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Pero, Señor, sabemos que necesitamos depender de tu poder. Señor, tal vez aquí hay muchos hermanos que te han recibido como Salvador, pero no te han hecho el Señor de su vida. Yo ruego, Padre, para que aquellos que están orando y poniéndose a cuentas contigo y tomando una decisión en este sentido, que tú escuches su oración, que tú puedas venir, Padre, a su vida y dirigirles y guiarles y completar en ellos los planes y propósitos perfectos que tú tienes. Ayúdanos, Padre, porque tenemos áreas donde seguimos siendo débiles, porque tenemos problemas, Señor, a causa de nuestra falta de dominio propio. Guíanos, Señor, y cambia nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Señor, te entregamos esos problemas y debilidades, y en tus manos, Señor, también entregamos nuestra vida para que tú la gobiernes y dirijas por completo. Perdónanos, Señor, porque hemos querido gobernar nosotros y es por eso que estamos llenos de problemas. Pero ahora, Señor, hacemos un cambio y te damos a ti el señorío de nuestra vida. Toma, Señor, el trono de nuestro corazón y gobierna, Señor, nuestra mente y nuestros pasos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.